Buenos días, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a esta su asignatura psicodinámica. Ustedes están con su maestra Ariadna Menguer y vamos a revisar acerca de los temas de los trastornos del desarrollo neurológico. Estos trastornos se refieren a trastornos de la función cerebral que afectan las emociones, la capacidad de aprendizaje, el autocontrol y la memoria, que se desarrolla a medida que el individuo va creciendo. A continuación, revisaremos de manera breve cómo se definen cada una de estas afecciones de los trastornos del desarrollo neurológico. Bienvenidos. Ahora sí, empezamos. Los trastornos del desarrollo neurológico son 7. Vamos a iniciar con las discapacidades intelectuales. Estas discapacidades intelectuales, o de acuerdo con el CIE-10, trastorno del desarrollo intelectual, nos plantea 3 distintos subtrastornos. La primera es la discapacidad intelectual. Esta se puede diagnosticar si se cumplen 3 criterios. El criterio A son deficiencias de las funciones intelectuales. El criterio B son deficiencias en el comportamiento adaptativo. El criterio C es que se da el inicio durante el periodo del desarrollo. Estas deficiencias se debe especificar su gravedad actual, ya sea leve, moderada, grave o profunda. Y esta es con base en la escala de gravedad de la discapacidad intelectual, de los trastornos o del trastorno del desarrollo intelectual de acuerdo con CIE-10. Esta nos plantea 4 momentos en los que nos explica si es leve, moderada, grave o profunda y nos plantea 3 dominios: el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico, en donde va desde necesitar muy poca ayuda a ser completamente dependiente de todos los que están a nuestro alrededor. El siguiente criterio es que estas deficiencias producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Y el último criterio nos dice que se inicia durante el periodo del desarrollo, es decir, en el periodo prenatal y en el periodo neonatal. El siguiente trastorno de las discapacidades intelectuales es el retraso global del desarrollo, también llamado retraso general del desarrollo. Está tipificado como 315.8F88 y este diagnóstico se reserva para individuos menores de 5 años en los que no se pueden llevar a cabo una valoración sistemática, incluidos niños demasiado pequeños para participar en pruebas estandarizadas, y se debe volver a valorar después. Y el último trastorno de las discapacidades intelectuales es la discapacidad intelectual no especificada, tipificada como 315.8F88, que se reserva para individuos mayores de 5 años a los que es difícil hacerle distintas pruebas y se debe esperar hasta tener las posibilidades de hacerlas. Y hasta aquí llegamos con las discapacidades intelectuales. El siguiente trastorno está relacionado con la comunicación. Estos trastornos son 5: trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo, trastorno de la comunicación social, pragmático, y trastorno de la comunicación no especificado. El trastorno del lenguaje está tipificado como 315.32F80.2 y tiene 4 criterios de diagnóstico. El criterio A nos plantea que existen dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades: oral, textual, escrito, virtual, etc. Y esto se da debido a deficiencias en la comprensión o la producción, que incluye vocabulario reducido, estructura gramatical limitada, deterioro del discurso. El criterio B nos plantea que las capacidades del lenguaje están notablemente, desde un punto de vista cuantificable, por debajo de lo esperado para la edad. Esto quiere decir que al aplicar pruebas estandarizadas, no alcanza los niveles idóneos. El criterio C nos plantea que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo y que estas dificultades en el criterio D
no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo o a una disfunción motora o a otra afección médica o neurológica y no se explica mejor por discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. El trastorno fonológico, por su parte, que está tipificado como 315.39 F80, tiene 4 criterios. El primero es una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere en la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal del mensaje. El criterio B nos plantea que la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz, que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o en cualquier combinación. El criterio C nos dice que estos síntomas se producen en las primeras fases del desarrollo y que estas dificultades en el criterio D no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo tiene también 4 criterios y está tipificado como 315.35 F80.81. El criterio A nos dice que las alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla, que son inadecuadas para la edad del individuo, y las habilidades del lenguaje, persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. El primer factor es la repetición de sonidos y sílabas. El segundo, prolongación de sonido de consonantes y vocales. El tercero, palabras fragmentadas. El cuarto, bloqueo audible o silencioso. El quinto, circunloquios. El sexto, palabras producidas con exceso de tensión. Y el 7, repetición de palabras completas monosilábicas. El criterio B nos plantea que estas alteraciones causan ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico o laboral de forma individual o en cualquier combinación. El criterio C nos plantea que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo y en caso de que se dé en las fases del adulto, se tipificaría como 307.0 F98.5. El criterio D nos dice que esta alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, disfluencia asociada a un daño neurológico como un tumor o un traumatismo, etc., o a otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno de la comunicación social o pragmático, tipificado como 315.39 F80.89, también tiene 4 criterios. El criterio A nos plantea que existen dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal y que está debida a varios factores. El primero son deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales. El segundo, deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto. El tercero, dificultades para seguir las normas de conversación y narración. El cuarto, dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente. El criterio B nos plantea que las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. El criterio C nos plantea que los síntomas comienzan en las primeras fases del desarrollo y se notan cuando éstas se convierten en una dificultad en comparación con los demás compañeros. Y el inciso D nos plantea que los síntomas no se atribuyen a otra afección médica o neurológica. Por último, el trastorno de la comunicación no especificado, que está tipificado como 307.9 F80.9, y nos dice que esta categoría se aplica cuando no se cumplen todos los criterios de trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de trastornos del desarrollo neurológico. Y así terminamos con los trastornos de la comunicación. Ok, pues vamos a seguir trabajando con los distintos trastornos del desarrollo neurológico. Ahora vamos con el trastorno del espectro del autismo y vamos a ir revisando cada uno de los elementos que lo componen.
Dentro del trastorno del espectro del autismo, encontramos que existen 5 criterios para que se lleve a cabo el diagnóstico. Y este está tipificado como 299.00F84. El primer criterio es que deben existir deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente. 1. Deficiencias en la reciprocidad emocional. 2. Deficiencias en las conductas no verbales utilizadas en la interacción social. Y 3. Deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones por dificultades o ausencia de interés. Además, hay que especificar la gravedad actual de acuerdo con la tabla 2, que habla de los niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo y que son 3, grado 1, grado 2, grado 3 y que habla del nivel de necesidad de atención para cada uno de los pacientes. El criterio B nos plantea que existen patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más de los siguientes puntos. 1. Movimientos repetitivos. 2. Insistencia en la monotonía. 3. Intereses muy restringidos o fijos. Y 4. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. El criterio C nos dice que los síntomas han de estar presentes en las primeras etapas del desarrollo y el criterio D nos dice que estos causan deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Finalmente, el criterio C nos habla de que estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Es importante que se especifique si es con o sin déficit, con o sin deterioro del lenguaje, si es asociado a una afección médica, si es asociado a otro trastorno o si es con catatonia. De hecho, estos son los elementos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo el procedimiento de registro, anotando el trastorno del espectro del autismo asociado con la gravedad, con o sin criterio de deterioro intelectual acompañante, si requiere atención en el deterioro del lenguaje y finalmente si existe catatonia. Esto es todo con respecto a los trastornos del espectro del autismo. Entonces es bien importante que esto nos quede claro porque es un trastorno que está incrementando su prevalencia a nivel nacional y que en la que tenemos que plantearnos, pues formarnos en este aspecto. ¿Sale? Entonces continuamos con los siguientes trastornos del desarrollo neurológico. Siguiendo con los trastornos del desarrollo neurológico, ahora vamos a revisar aquellos que están relacionados con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos trastornos son 3: el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado. En el caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tiene 6 criterios. El criterio A1 dice que existe un patrón persistente de inatención y que deben tener 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses. 1 es falla en prestar atención a detalles o comete errores en tareas escolares, trabajos u otras actividades. 2, tener dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. El siguiente, con frecuencia, no parece escuchar cuando se le habla directamente. Con frecuencia no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Además, evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Asimismo, pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Se distrae con facilidad por estímulos externos y con frecuencia olvida las actividades cotidianas.
Un día ya lo aprendió, al que sigue ya se lo olvidó. El criterio A2 habla de la hiperactividad e impulsividad y tiene que cubrirse 6 o más de los siguientes síntomas mantenidos por al menos 6 meses, de tal forma que no concuerda con el nivel de desarrollo y afecta las actividades sociales y académicas o laborales. Primero, pues con frecuencia juguetea o golpea las manos o, o los objetos y se retuerce en donde está sentado. Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Con frecuencia habla excesivamente, también responde inesperadamente o antes de que haya concluido una pregunta, le es difícil esperar su turno, interrumpe o se inmiscuye con otros. El criterio B plantea que algunos de estos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo estaban presentes antes de los 12 años, están presentes en 2 o más contextos, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en los distintos contextos en los que el niño se desenvuelve. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. Recuerden que es importante hacer estudios neurológicos. Y además los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico. Es importante especificar si se presenta de manera combinada, si se presenta de manera predominante o si se presenta de manera predominante hiperactiva. También es importante especificar si se encuentra en remisión parcial, es decir, que no todos los síntomas se han cumplido en los últimos 6 meses, pero sí se sigue deteriorando. Y también hay que especificar la gravedad, ya sea leve, moderada o grave. Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado, tipificado como 314.01F90.8, no cumple los criterios del TDAH ni los trastornos del desarrollo neurológico. Y a continuación el clínico explica el motivo específico por el cual es que está caracterizado de esta manera, catalogado de esta manera. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado es que igual no cumple los trastornos, pero el clínico no puede explicar el motivo específico y generalmente llama a una segunda consulta o una segunda valoración más adelante cuando esto sea posible. Y pues hasta aquí con los trastornos del déficit de atención. Excelente. Vamos a continuar ahora con los trastornos específicos del aprendizaje o el trastorno específico del aprendizaje y vamos a revisar qué elementos tiene este trastorno. ¿De acuerdo? Este trastorno tiene 4 criterios para su diagnóstico. El criterio A dice que debe haber dificultad en el aprendizaje y en la utilización de aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Lectura de palabras imprecisa o lenta, dificultad para comprender el significado de lo que se lee, dificultades ortográficas, dificultades con la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos y el cálculo, y dificultades con el razonamiento matemático. El criterio B nos dice que las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, que confirman con medidas estandarizadas y una evaluación clínica integral. El criterio C nos dice que las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. El criterio D nos dice que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos y otros trastornos mentales o neurológicos. Se debe especificar si existe dificultad de lectura, que sería la dislexia, dificultad con la expresión o dificultad matemática, que sería la discalculia.
También hay que especificar la gravedad, si es leve, con algunas dificultades, moderada, con dificultades notables, o grave, con dificultades limitantes. Y por último, el procedimiento de registro dice que debe registrarse cada una de las áreas académicas o subaptitudes afectadas por el trastorno debido a que los requisitos de codificación de la CIE-10 se codifican por separado. Las dificultades de la lectura, la expresión escrita y las matemáticas junto con sus deficiencias correspondientes. Asimismo, DSM-5 también plantea una serie de orientaciones a tener en cuenta para mejorar el diagnóstico diferencial y evitar confusiones con otras entidades no zoológicas. Y hasta aquí llegamos con el trastorno del desarrollo, perdón, con el trastorno específico del aprendizaje. Y bueno, pues vamos a continuar. Muy bien, pues vamos a continuar con los distintos trastornos del desarrollo neurológico. Ahora corresponde a los trastornos motores y vamos a revisar cada uno de los elementos que lo componen. Los trastornos motores son tres: trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno de movimientos estereotipados y trastorno de tics. El trastorno del desarrollo de la coordinación, tipificado como 315.4F82, tiene 4 criterios para su diagnóstico. El primero dice que la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y se manifiesta con torpeza, lentitud e imprecisión en la realización de habilidades motoras. El criterio B nos indica que el déficit de actividades motoras del criterio A interfieren de forma significativa y persistente con las actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad cronológica y afecta a la productividad del individuo. El criterio C nos dice que los síntomas comienzan en las primeras fases del desarrollo y el criterio D nos plantea que las deficiencias no se explican mejor por la discapacidad intelectual o deterioros visuales y no se puede atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento. El trastorno de movimientos estereotipados, tipificado como 307.3F98.4, tiene 4 criterios y nos dice que el primer criterio es un comportamiento motor repetitivo aparentemente guiado y sin objetivo. El criterio B dice que el comportamiento motor repetitivo interfiere en las actividades sociales, académicas y otras, pueden dar lugar hasta la autolesión. El criterio C nos dice que inicia en las primeras fases del desarrollo y el criterio D dice que el comportamiento motor repetitivo no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o una afección neurológica y no se explica mejor por otro trastorno del desarrollo neurológico y mental, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. Es importante especificar si su comportamiento es autolesivo o no es autolesivo, y también es importante especificar si está asociado a una afección médica o genética, a un trastorno del desarrollo neurológico o algún factor conocido. También se debe especificar si es leve, moderado o grave. Y hasta aquí terminamos con los trastornos de movimientos estereotipados. Vamos con los trastornos de tics. Los trastornos de tics. Un tic es una vocalización o un movimiento súbito, rápido, recurrente y no rítmico. Existen 5 tipos: el trastorno de la Tourette, trastornos de tics motores o vocales persistentes, trastorno de tics transitorio, otro trastorno de tics especificado y trastornos de tics no especificados. El trastorno de la Tourette dice que se requieren 4 criterios para su diagnóstico y está tipificado como 307.23F95.2. Aquí dice que los tics motores múltiples y una o más tics vocales han estado presentes. Los tics pueden aparecer intermitentemente y deben durar al menos un año y comienza antes de los 18 años. No se puede atribuir los efectos a una sustancia o una afección médica. Los trastornos de tics motores o vocales persistentes o crónicos dice que han estado presentes no al mismo tiempo, pueden aparecer intermitentemente, pero durar mucho más de un año, comienza antes de los 18 años y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o afección médica. Además, nunca se han cumplido los criterios de la Tourette. Los
el trastorno de tics transitorio, como 307.21F950, dice que los tics motores y vocales son únicos o son múltiples, pueden haber estado presentes menos de un año, comienza antes de los 18, no se puede atribuir a una afección médica, no se cumplen los criterios de la Tourette o del trastorno de tics motores o vocales persistente. En otro trastorno de tics especificado, es 307.20F95.8, no cumple los criterios de ningún trastorno de tics o de ninguno de los trastornos del desarrollo neurológico. El clínico explica el motivo específico. Y el trastorno de tics no especificado no cumple los criterios y además el clínico no tiene suficiente información para explicar la razón. Y estos fueron todos los trastornos motores. Vamos a continuar ahora con otros trastornos del desarrollo neurológico. Muy bien, pues ya repasamos todos los trastornos del desarrollo neurológico y ya estamos por terminar otros trastornos del desarrollo neurológico que serían los últimos antes de hablar de nuestro caso. Los otros trastornos del desarrollo neurológico son estos dos, los trastornos del desarrollo neurológico especificado y los trastornos del desarrollo neurológico no especificado. El especificado dice que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno del desarrollo neurológico especificado y pues obviamente tiene que ser muy claro en su explicación. Y por último, los trastornos del desarrollo neurológico no especificado, ahí el clínico no tiene la información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Por aquí llegamos al final del tema de los trastornos del desarrollo neurológico. Es un tema extenso, es un tema amplio y hay mucho más de donde podemos sacar información y que nos puede servir a nosotros como clínicos a la hora de hacer un diagnóstico adecuado. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de caso. Vamos a trabajar con el trastorno del espectro del autismo y pues aquí están los datos generales. Es un niño de unos 9 años, 7 meses, diagnosticado con trastorno del espectro del autismo y pues tiene un grado de instrucción del cuarto de primaria y se encuentra estudiando educación especial. Este caso lo pueden encontrar en la lectura complementaria 8 en las páginas 47 a las 61 y ahí ustedes pueden ir viendo cómo fue el proceso desde que llegó e hicieron la primera entrevista clínica hasta que empezaron a revisar pues qué cosas se pueden hacer no solo con el niño sino con la familia. Es muy interesante, dense el chance de leerlo. Y por último, les recomiendo una película que se llama Asperger's Are Us, o sea, nosotros somos Asperger, se encuentra en Netflix y es una historia de 4 amigos que han trabajado mucho con su trastorno de Asperger para lograr sus sueños. Es un gran mini documental que además pueden ver ustedes ahí, en esa plataforma, y está muy bonito, muy bello. Dense ese chance, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el video de los trastornos del desarrollo neurológico. Fue tan difícil para mí como lo fue para ustedes, me imagino. Pero bueno, pues ya estamos aquí, lo hicimos, aprendimos cosas nuevas y de eso se trata esto, ¿no? Que la sigan pasando bonito. Yo les estaré mandando sus calificaciones en próximas fechas. ¡Mua! Sigan participando mucho. Muy bien, pues hemos llegado al final de este lindo video. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta experiencia tan grata que es entrarle de lleno al mundo digital. Y bueno, pues pueden ustedes revisar en la lectura complementaria 8, además del caso que les he compartido, pues más casos interesantes respecto a los trastornos del desarrollo neurológico. Toda la información de mi video pues, se sacó del DSM-5, que es la lectura que yo les compartí a ustedes. Nada fue de otro lado. Y también, pues, vamos a valorar este momento de la vida, porque trabajar en casa ha sido todo un reto, con todas las responsabilidades que implica estar en casa, más lo que implica cumplir en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestros estudios, en nuestra vida. Los felicito, ha sido un grandioso esfuerzo. Y bueno, pues este es el camino y lo tenemos que andar. Y como vemos acá, si nuestro plan A no funciona, tenemos el plan B, el plan C, el plan Z, el plan 1000, 8000. Y bueno, pues
excelente servicio el de ustedes. Les planteo que yo estuve trabajando con Prezi Video y la verdad es una herramienta bonita, me gustó, espero que funcione a la hora de hacer mi edición. Les doy las gracias a todos ustedes por su atención, por su amor y por todo su esfuerzo para realizar su actividad. Nos estaremos viendo, espero que pronto, y de cualquier modo yo les estaré haciendo llegar sus calificaciones y cualquier información pertinente. Y eso sería todo por hoy. Un besote.